jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Esta semana les traemos una clase sobre unidades de medida, un tema interesantísimo. Así que pongamos mucha atención porque vamos a comenzar exponiendo la siguiente situación. Laura y José son compañeros de colegio. El profesor de física les encomendó la tarea de determinar la medida de la diagonal de la cancha de fútbol. Pero no podían usar ni regla, ni wincha de medir, ni nada que se use convencionalmente para hacer mediciones. José rápidamente comenzó a medir la diagonal con sus pasos. Laura, que era una joven muy competitiva, para no perder tiempo, hizo lo mismo que su compañero José. Cuando el profesor pidió que presentaran sus respuestas, se produjo una gran discusión. José dijo que la diagonal de la cancha medía 140 pasos, mientras que Laura lo desmintió diciéndole que medía 170 pasos. ¿Quién está en lo correcto? ¿Qué problema ocurrió en esta situación? Respecto a la pregunta de quién estaba en lo correcto, si era José o era Laura, cualquiera que haya respondido está bien. Pero, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? El problema es que ambos chicos utilizaron distintos parámetros para hacer la medición. Para no tener este tipo de problema, en la ciencia en general se utilizan las unidades de medida. Pero, ¿qué son las unidades de medida? No te preocupes, porque en esta clase magistral te vamos a contar absolutamente todo sobre ella. Así que pon muchísima atención. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de las unidades de medida. Existen tres sistemas de medidas. Uno es el sistema inglés, con unidades como las millas, las libras, las yardas o las pulgadas. Otro es el sistema métrico, que utiliza como unidad fundamental el metro. Metros, metros cuadrados, metros cúbicos. Pero el sistema que nos importa en esta clase es el sistema internacional de medida. Porque el sistema internacional de medida, además, abarca muchas magnitudes, tanto químicas como magnitudes físicas, y que pueden ser utilizadas en cualquier área de las ciencias, tanto aquí en Chile como en cualquier parte del planeta. Es una unificación de las unidades de medida. Bueno, dentro del sistema internacional de medidas existen dos tipos de unidades, digámoslo así. Las unidades básicas fundamentales y las unidades derivadas. De las unidades derivadas podemos hablar que está la presión, la cual se mide en Newton, pero a su vez el Newton depende de magnitudes como los kilogramos, el tiempo, la masa. También tenemos la densidad de las sustancias, que es muy utilizada principalmente cuando medimos la densidad en sustancias químicas, pero que depende de la masa y del volumen, y a su vez el volumen depende de otras variables. Por eso hablamos de unidades derivadas. Otra es la velocidad. Por ejemplo, cuando decimos metros por segundo, estamos contemplando dos magnitudes distintas: metros para la distancia, segundos para el tiempo. Entonces, unidades derivadas son aquellas que utilizan a las unidades básicas. Nuestra clase de hoy se enfoca en unidades básicas. Vamos a verlas. Las unidades básicas de medida son las siguientes. La longitud y su unidad básica es el metro. La masa, donde la unidad básica es el kilogramo. El tiempo, que utiliza de unidad básica el segundo. La temperatura, que utiliza como unidad básica el Kelvin. La corriente eléctrica, que utiliza al ampere. La intensidad luminosa, que se mide en candelas, y la cantidad de sustancia en mol. De estas, la longitud es muy utilizada en física y en matemáticas también, porque es la distancia de un lugar a otro. La masa, que se puede medir en una balanza,
utilizada tanto en física como también en química, por supuesto. El tiempo necesario para medir variables como la cinética química, que es la velocidad de una reacción, o la velocidad de un móvil moviéndose de un lugar a otro. La corriente eléctrica, cuando hablamos de electromagnetismo. La intensidad luminosa en candelas. Podemos medir qué tan luminoso es el sol o una fuente artificial de luz. Y la cantidad de sustancia, que corresponde a la cantidad de átomos o moléculas que están contenidas dentro de la materia. Ahora, José y Laura ya no tendrán más problemas. El Sistema Internacional de Medidas unificó todo para que ellos puedan aplicarla a la investigación científica. Ahora que aprendiste cuáles son las unidades de medida que se utilizan internacionalmente para cada magnitud física, nos toca aprender cómo convertir el resto de las unidades a aquellas que establece el sistema internacional. Comúnmente nosotros utilizamos 4 de las magnitudes físicas básicas, que son longitud, tiempo, masa y temperatura. Nosotros nos enfocaremos en las 3 primeras para aprender a convertir unidades. Y para hacerlo vamos a seguir ciertos pasos y para que se haga más sencillo lo haremos a través de un ejemplo. En esta oportunidad vamos a convertir 78 segundos a minutos. Primero debemos corroborar que ambas unidades de medida correspondan a la misma magnitud física. En el caso de nuestro ejemplo, segundos corresponde al tiempo y minutos también. Por lo tanto, podemos seguir al paso 2. A continuación, debemos encontrar la constante de proporcionalidad entre ambas unidades. Y para ello nos va a servir mucho hacernos esta pregunta. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? La respuesta a esta pregunta es 60. Por lo tanto, 60 es nuestra constante de proporcionalidad. Pasamos entonces al paso 3. Luego, debemos realizar la siguiente pregunta. ¿Vamos a convertir una unidad pequeña a una más grande? ¿O vamos a convertir una unidad grande a una más pequeña? En el caso de nuestro ejemplo, los segundos son más cortos que los minutos. Por lo tanto, vamos a convertir una unidad más pequeña en una más grande. Ahora pasamos al paso 4. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, debemos analizar qué operación matemática utilizaremos para realizar esta conversión. Te doy como dato que si debemos convertir una unidad pequeña a una grande, tenemos que dividir. Y si vamos a convertir una grande a una pequeña, debemos multiplicar. En el caso de nuestro ejemplo, vamos a dividir, ya que vamos a convertir de una unidad pequeña, que son los segundos, a una grande, que son los minutos. Vamos entonces al paso 5. A continuación, debemos llevar a cabo la operación matemática para hacer nuestra conversión. El valor original, 78, lo vamos a dividir por la constante de proporcionalidad, es decir, lo vamos a dividir por 60. Por lo tanto, el cociente de esta división nos da como resultado 1,3. Vamos entonces al paso 6. Finalmente, establecemos la igualdad de nuestra conversión, es decir, 78 segundos equivalen a 1,3 minutos. Cuando tú hayas practicado mucho lo que has aprendido recién, esto lo vas a hacer muy rápido y en muy pocos pasos. Así que te animo a que sigas practicando la conversión de unidades. ¡Ojo! La conversión de unidades de la temperatura tiene una lógica distinta y se rige por fórmulas específicas. Estas se van a utilizar de igual manera que una valorización de expresiones algebraicas. A continuación,
te vamos a presentar las fórmulas que se utilizan para convertir temperaturas. Te invitamos a indagar acerca de esto en internet y a ejercitar convirtiendo unidades de temperatura. Observa con atención la siguiente imagen. Si queremos convertir de grados Kelvin a grados Celsius, lo que debemos hacer es tomar la temperatura en grados Kelvin y restarle 273. Y ahí tenemos la temperatura en Celsius. Si queremos convertir de grados Celsius a grados Kelvin, lo que hacemos nosotros es a los grados Celsius sumarle 273. Finalmente, para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que hacemos es los grados Fahrenheit le restamos 32, este resultado lo multiplicamos por 5 y finalmente dividimos por 9. Te invitamos a realizar las siguientes conversiones. Las respuestas las vas a encontrar al finalizar este video. La idea es que pongas a prueba y corrobores si llegaste al resultado correcto. Número 1. 5,4 kilogramos a gramos. Número 2. 129 minutos a horas. Número 3. 2.671,9 centímetros a kilómetros. Pausa tu video y resuelve. He vuelto. ¿Lo realizaron? Veamos. Les voy a entregar las soluciones. Número 1. De 5,4 kilogramos a gramos son 5.400. ¿Lo hiciste? Muy bien. Número 2. 129 minutos son, sí, 2,15 horas. Muy bien. Y finalmente el número 3. 2.671,9 centímetros son, exacto, 0,026719 kilómetros. ¿Los tienen los 3 buenos? Muy bien, felicitaciones. Aprendiste a convertir unidades. Si te equivocaste en alguna de las 3 o en todas, no te desanimes. Sigue practicando y verás cómo lo vas a lograr. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña actividad para ver si aprendiste sobre las unidades de medida. Pon mucha atención. La actividad, tú podrás ver en la pantalla que hay 2 columnas con mitades de conceptos. Yo te voy a hacer una pregunta y tú tienes que unir esas mitades y formar la palabra. ¿Quedó claro? Te daré unos segundos para que tú puedas responder. Vamos con la pregunta número 1. Dice así: unidad de medida que corresponde a longitud. Une las partes. ¿Cuál es? La respuesta es metro. Vamos con la segunda. Magnitud física básica que podemos medir con un reloj. Une las partes. Si dijiste tiempo, está muy bien. Vamos con la número 3. Unidad de medida que corresponde a la intensidad de corriente. Une. La respuesta es ampere. Número 4. Magnitud física cuya unidad de medida, según el Sistema Internacional de Medidas, es Kelvin. ¿Cuál es la respuesta? Une. La respuesta es temperatura. Vamos con la siguiente y última. Magnitud física básica que tiene como unidad de medida la yarda. ¿Uniste? Es longitud. Te felicito por participar en esta actividad. Sigue así. Recuerda ver las clases magistrales porque esto te ayuda a reforzar los contenidos y si no lo sabías, te ayuda a aprender algo que es importante aprender. Un fuerte abrazo desde el Departamento de Ciencias para ti. Cuídate mucho. Recuerda que te extrañamos. Un fuerte abrazo y muchos besitos.